José, eres de Azpeitia. De Azcoitia. Ah, pensaba que eras de Azpeitia. Soy natural de Azcoitia y vivo en Tolosa. Ah, bueno. Pero, bueno, yo quería saber el principio de todo esto. ¿Cómo sentiste tú la llamada para ser sacerdote? Bueno, yo entré al seminario cuando era niño. Entré con 11 años y hasta los 16 años estuve en el seminario. Después hice la carrera de magisterio, trabajé como profesor en una ikastola, en 2 ikastolas, y luego otra vez volví al seminario. Pero a esa edad, a los 18 años, las hormonas están como muy activas. ¿Tú no sentiste la sensación en algún momento de que te estabas perdiendo algo? No, porque en líneas generales tu vida ha estado siempre plasmada por el camino del servicio. Bueno, eran los años donde se hablaba mucho del compromiso, ¿no? Y bueno, de dar lo mejor que tú tenías. Y entonces uno de los caminos, una de las alternativas para la búsqueda de tu madurez, pues era, y así lo entendí, el camino en un inicio a la entrega de la potencialidad de la lengua vasca y luego después me metí al seminario. Eso, y que en el fondo tenías quizá una pequeña esperanza de que la iglesia se abriera, que los curas se puedan casar. Sí, sin lugar a dudas. Es una pena que en este momento la Iglesia todavía no dé el paso para un celibato opcional. Fíjate qué casualidad que en la historia de la Iglesia ha habido más siglos con celibato opcional que con celibato obligatorio. Mira qué curioso. Fíjate, un pequeño dato voy a dar para no marear a la gente. Fíjate, en el concilio de Letrán, en el primer concilio de Letrán... Pero yo quería hablar de tu historia. Vale. Porque es que si me pongo a hablar del concilio me quedo yo sin saber el meollo de la cuestión. Luego me lo cuentas. Sí. Claro, hay un momento en tu vida que conoces a una persona. Esa persona es una catequista. ¿Qué pasó? Pues mira, es el recorrido de tu vida, que yo durante 21 años he sido sacerdote y estaba entonces en Tolosa y le conocí a mi actual mujer, que era catequista. Entonces, pues bueno, sientes ese mundo que habéis utilizado del flechazo, de la pasión y del vértigo y de la emoción. Tú has comentado antes la palabra emoción. Y entonces pues me pregunté, bueno, ¿y por qué no doy un paso en el camino del servicio, pues en una vida a dúo, ¿no? En una vida de comunión? Y esa fue un poco la razón del por qué pues tomé la decisión de dejar el sacerdocio. ¿Cómo fue al principio? Entiendo que igual en un primer momento era un amor prohibido, porque además de tu situación había mucha diferencia de edad. Pues sí, nos llevamos 20 añitos de diferencia, Wow. Mi mujer y yo. Pero yo creo que también la misma experiencia te ayuda a llevar de una manera un poco madura, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú en aquel entonces? En aquel entonces tenía 48 años. ¿Y ella? Y ella tenía 28 años. 20 años clavados. Sí. ¿Nos dio miedo cómo se iba a entender esto en la sociedad? Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo creo que en aquellos años, estamos hablando del año 2001, la gente ya entendía, claro, ¿no? O sea, a mí, fíjate que mi misma madre, pues no supo al final, murió antes de que yo tomara la decisión de dejar el sacerdocio. ¿Y tus compañeros? Yo creo que lo entendieron perfectamente. Hombre, siempre resulta una cosa, entre comillas, escandalosa, llamativa, pero fíjate, ya han pasado ya 23 años. Claro, rompisteis y me muchos siento de tabúes. verdad muy aceptado, sea en Tolosa, sea en mi pueblo natal. Anteriormente estuve trabajando en Beasain. Muy ¿Y bien. la Iglesia cómo lo entendió? Porque una cosa son los compañeros de sacerdocio y otra cosa son pues, las altas... bueno. Sí, yo creo que fue un disgusto. La gente, un compañero cura, suele decir que si pusieran a 99 curas en línea, y decir, uno de estos o 100, y uno de estos va a dejar el sacerdocio, y que yo sería el 99. Y ocurrió que fui el primero. Pero bueno, es verdad que a la gente le cuesta un poco entender, aunque ahora yo creo que cada vez hay más comprensión, claro, ¿no?, a toda esta realidad. Lo cierto es que colgaste la sotana, antes he dicho la toga, ¿cómo estamos? Sí, colgaste no la te sotana, apures. pero volviste a la iglesia, pero fue no como cura, sino como novio, porque te casaste. Sí, así es, así es. Fíjate que en un inicio que teníamos intención de casarnos en julio del año 2002.
Rapidito. Y entonces todavía no había llegado el permiso de la reducción al estado laical, entonces tuvimos que retrasar la boda a octubre. Y Vaya. el 12 de octubre nos casamos y nos llegó la famosa dispensa papal. Entiendo yo que fue la boda del siglo, iba a decir del año, pero del siglo creo que se aproxima más. Y yo tengo aquí esta tarde al cura que ofició esa boda. No me a digas. Racha León, Joaquín, ¿qué tal? Ay, bueno, Joaquín, bienvenido. sorpresa. ¿Cómo estás? Bueno, tú eres el amigo del alma de José. ¿Cómo recuerdas aquel día en que te tocó oficiar en la ceremonia? ¿Cómo recuerdas el día de la boda? El día de la boda. No, es que Se ha caído. recuerde mucho de aquel momento, Déjalo, pero déjalo. ciertamente que fue un momento muy bueno. Veía que Gracias. mi buen amigo José Agus estaba feliz, el hombre, en ese paso que estaba dando, y la novia también, ¿Se te Miriam. hizo raro casar a un compañero, ex compañero tuyo? No, está bien, Él había decidido dar el cambio y entonces, pues ciertamente para poder celebrar el sacramento del matrimonio, pues hacía falta. ¿Qué te decidió que colgara la sotana? ¿Qué decidió? ¿Qué te pareció, perdón? Bueno, pues bien. En definitiva, el ambiente ya era también que se estaban dando otras bodas y demás, y bueno, pues ya no era mucha novedad. Ya. ¿Y él te iba contando que se estaba enamorando de Ana? ¿Te iba contando, oye, me estoy enamorando, creo que tengo que salir de aquí? Bueno, también, Miriam. un poco, pero no teníamos demasiado y contacto tampoco, porque Ese yo momento. estaba ya comprometido en parroquia y entonces pues nos veíamos de Sí. vez en cuando. José, ¿qué significó para ti el apoyo incondicional de Joaquín? Fue muy importante, es decir, en líneas generales la mayoría del clero lo entendió, quiero decir, teológicamente, culturalmente, yo creo que la gente lo entiende. Pero luego sí es verdad que a la gente le da una pena tremenda, ¿no? Pasa un poco como el tema de cualquier separación o cualquier Claro. divorcio. O sea, la gente entiende culturalmente, pero luego, pero que seas tú el que des ese paso, pues resulta un poco duro y difícil. Claro. Sí, te das cuenta de que el camino a seguir va a ser muy distinto del anterior. Mónica, cuando tomas o hay dos caminos tan radicalmente diferentes, ¿cómo saber que no te estás equivocando? Aquí yo lo veo, bueno, pues al final José Agustín lo que hizo de un primer momento fue atender a una llamada y en la segunda opción igualmente atendió a otra llamada, ¿no? Y actuó en ambos casos con mucha coherencia. Y estoy segurísima de que pensándoselo, sobre todo en la segunda parte, muy mucho, sopesando muchísimas cosas como nos ha contado aquí, tanto las consecuencias sociales y lo que conllevaba el colgar la sotana y pasar a una nueva vida mucho más pues, laica, pero yo creo que era una decisión pues, absolutamente consciente y coherente. Me hace gracia lo de colgar la sotana porque yo en mi vida he utilizado la sotana. Vaya. Yo siempre he andado así de calle, Anda. ni tirilla. Ahora que Ya, muchos ¿ves? jóvenes... Es que ya era moderno antes. Fíjate que muchos curas jóvenes de hoy en día andan con su tirilla. Sí. Imagínate, como has comentado antes de la toga de los jueces, que ahora todos los jueces en el País Vasco anduvieran con la toga. Ya ves. ¿Me entiendes? En la calle, poteando. Claro. Pero bueno. Bueno, contento con tu decisión, Sí, ¿verdad? sí. Y luego, afortunadamente, pues mira, tengo un cielo de mujer. Miriam. Estoy encantadísimo. Vamos intentando llevar a dúo, como se dice en la vida, a dúo. Qué bonito. Y bueno, pues contentos del paso que hemos dado, sí. Ha Y yo triunfado que el me amor. alegro. Ha triunfado el amor. Ha dejado incluso a un lado la fe, no del todo, porque yo sé No. que convives con ella, pero Sí, quiero decir, sí. esa manera de entenderla y vivirla. Es que ricasco por tu testimonio.